Soy José Asagoiti y hoy estoy muy ilusionado porque arrancamos un nuevo espacio dentro de este canal. Se tratará de un programa de charlas, de entrevistas, de debates, donde vamos a traer a los mejores profesionales del sector de la inversión, por supuesto, tanto también económicas, también finanzas, política monetaria, criptomonedas. Vamos a abarcar un poco todo el mundo financiero. Hoy, primer invitado, presentamos a un crack, es buen amigo mío y un auténtico experto en este último sector que hemos nombrado, las criptomonedas. Miraremos desde el lado teórico qué papel tiene hoy en día Bitcoin, qué clase de activo es o cómo lo percibe el mercado y en qué se quiere convertir. Vamos a tratar de aislarnos de todo el contenido redundante que hay alrededor de las criptomonedas y de verdad vamos a tratar de aportar valor. También miraremos la actual coyuntura. No olvidemos que Bitcoin se enfrenta por primera vez en su vida a un ciclo restrictivo de política monetaria y le está castigando bastante. Vamos a ver si después de la gran moderación puede seguir teniendo el mismo rendimiento, el mismo optimismo, ¿no? Y también vamos a conocer en persona al invitado, a Gael Sánchez Smith, qué intereses tiene, cómo arrancó en este mundo, qué carrera ha generado y también hablaremos un poco de su proyecto de Alpha Bitcoin. Queremos en este espacio también dar hueco a autónomos, a empresarios, en este contexto además de clara destrucción económica. Es un placer que en España además vayan surgiendo nuevos proyectos que aporten valor, riqueza y por supuesto aquí en Carolus van a tener un hueco. Así que creo que es momento ya de presentar a nuestro invitado, Gael Sánchez Smith, como digo, muchos le conoceréis y si no, aquí le tenemos. ¿Cómo estamos, Gael? Muy buenos días. Pues muy buenos días, José. Estoy muy bien, la verdad que encantado de estar aquí contigo, dando pues un punto de partida, iniciando esta ronda de entrevistas que vais a hacer, que ya me habías comentado hace unas semanas y muy feliz de estar aquí, de hablar de lo que has comentado, ¿no? De la parte teórica de Bitcoin, de la parte macro y obviamente de cómo está el mercado. Un gustazo estar aquí, gracias por la invitación, José. El placer es nuestro y como dices, primer invitado, tienes ese gran lujo y hablaremos también un poco de los riesgos, eso quiero tener unos minutos para ello, y de posibles Bitcoin 3.0. Hay proyectos que a mí me parecen muy interesantes y veremos si realmente tienen cabida o no. Hablaremos también de la filosofía cyberpunk, si podemos, así que Gael, si te parece, vamos a arrancar ya la entrevista. Buenísimo, pues vamos a por ello. Bueno, quería empezar contigo hablando un poquito de ese. Tú has estudiado mucho, además en el libro creo que profundizas mucho en ello, el papel realmente que tiene Bitcoin como nuevo activo, ¿no? ¿Realmente es dinero o puede serlo? Yo creo que no, ahora indagaremos en ello. ¿Es un depósito de valor? ¿Es un activo real inconfiscable? ¿O es un activo especulativo? Es decir, ¿realmente qué papel tiene o qué rol juega hoy en día pues, en las carteras de las personas o como activo? Coméntanos. Buena pregunta, sí, me gusta mucho y es una pregunta que da para bastante debate, Sí. pero rápidamente te voy a comentar un poco la perspectiva que yo tengo, que quizá no sea la más ortodoxa o la más común en el mundo Bitcoin. O sea, yo creo que Bitcoin actualmente es innegable que tiene un nivel de volatilidad muy elevado, lo hemos visto claramente en la última caída, y esa volatilidad dificulta que actúe como un medio de cambio generalizado. Pues porque si tienes un dinero, un activo que es tan volátil, pues difícilmente puedes denominar tu tesorería, tus gastos, tus ingresos en ese activo, ¿no? Esto, hasta ahí yo creo que muchos estamos de acuerdo, yo creo que es la postura sensata, acordar que actualmente Bitcoin no es dinero por ese motivo. Entonces, partimos de ese punto de partida, sin embargo, Bitcoin aspira a ser dinero, o al menos así lo planteó Satoshi Nakamoto en 2009. Entonces, la pregunta interesante quizás en este ámbito sea, ¿puede Bitcoin, aceptando que Bitcoin actualmente no es dinero, podrá serlo en el futuro? Es decir, si atraviesa un proceso de mercado que nos conduzca hasta una cierta estabilidad de valor, ¿podrá entonces ser dinero? Y ahí abrimos una lata teórica donde todo el mundo se apunta desde una escuela y de otra, cada uno tiene sus opiniones y sus argumentos, ¿no? Entonces, eso como punto de partida. Y quizá para añadir a lo que es Bitcoin actualmente, yo diría que si bien no es dinero, por este factor de la volatilidad que tú has comentado al principio,
Sí que es un activo que tiene una reserva, que es resistente a la censura. Es un activo que es digital y resistente a la censura. Y en ese sentido es una singularidad, porque pensemos que hasta la invención de Bitcoin no había ningún activo digital que fuera inconfiscable y resistente a la censura. Y eso le da un valor enorme actualmente, sobre todo en países que están sufriendo una desintegración social o que sufren una guerra, ¿no? Como puede ser una persona que huye de Ucrania y que tiene que llevarse su ahorro, pues va a tener dificultades para sacarlo del banco en la divisa ucraniana. Puede emplear Bitcoin para ese fin. Lo mismo con un venezolano que de la diáspora que huye del chavismo, pues también puede emplear Bitcoin para escaparse, cruzar la frontera y no tiene que llevarse oro o no tiene que llevarse una divisa que no vale nada, ¿no? Es papel higiénico prácticamente. Entonces, ahí Bitcoin sí que yo creo que ofrece un valor enorme ahora, pero no podemos creer que es dinero, porque es que realmente es más un activo especulativo. Estamos especulando que en el futuro podrá ser dinero o no. Esa es la especulación, yo creo que estamos haciendo. Es que, de hecho, Gael, el hecho de que no sea dinero no implica que no tenga valor. Eso es una cosa, muchas personas dicen, oye, esto ya no puede funcionar como dinero, pues ya no vale para nada. Eso es, desde mi punto de vista, un argumento muy, muy estéril, ¿no? Lo que tú has comentado, ¿no? Es un activo inconfiscable, que eso realmente, pues para países con gobiernos tiránicos, o lo estás diciendo tú, con crisis geopolíticas, creo que tiene mucho valor. Y también una cosa que no has comentado, que creo que es importante, es que nos otorga pura propiedad, ¿no? Esto el profesor Bastos, lo hemos comentado alguna vez, habla de que hoy en día realmente no tenemos propiedad de nada, ¿no? Tenemos usufructo, tenemos una vivienda, realmente no es nuestra, está el capricho de los gobiernos de que lo quieran fiscalizar o incluso confiscar, ¿no? Lo mismo que el oro, por ejemplo, o las acciones, en general todo, ¿no? Todo está al arbitrio, al capricho de gobiernos, de la fiscalización. Sin embargo, Bitcoin tiene propiedades para alejarse de todo eso, ¿no? Por lo tanto, creo que es un valor muy importante y además, viendo la dinámica cada vez más, desde mi punto de vista, más nociva que están tomando en general todos los gobiernos, también occidentales, ¿no? Entonces, el hecho de que no sea dinero, y ahora voy a entrar contigo en eso, no implica que no tenga valor. Eso creo que es el primer punto de partida, y ya lo has comentado muy bien. De hecho, tú y yo sabemos y creemos, ¿no?, que tiene mucho valor, y por eso lo tenemos en nuestros portfolios ambos, pero quiero abrir ese melón del dinero, ¿no? Porque es un debate que yo creo que no se ha vencido del todo, se ha hablado mucho, se ha escrito mucho, pero bueno, creo que sigue teniendo flecos que tomar, ¿no? Has hablado de la volatilidad, ¿no? Muchos analistas hablan de la volatilidad inherente a Bitcoin, porque a pesar de que se vaya monetizando, realmente cambios, el hecho de que tenga una oferta finita, ¿no?, una oferta rígida, va a provocar siempre que ante cambios en la demanda pues se provoquen fluctuaciones, ¿no?, volatilidad. Y no olvidemos que, esto lo decía Carl Menger, la cualidad más importante del dinero es la estabilidad para el cálculo económico, para la unidad de cuenta y también para el depósito de valor. Quizá esto último menos, pero desde luego para el cálculo económico, que para mí es la función más importante que tiene que tener un dinero, ¿no? Y por lo tanto, si Bitcoin, por cualidades, nunca va a poder ser estable, aunque se monetice, ¿no?, aunque se adopte, e incluso estemos en una hiperbitcoinización, una economía que utilice absolutamente Bitcoin, insisto que siempre va a tener el problema de esos potenciales cambios en la demanda de dinero que no los podemos conocer, ¿no? Entonces, a no ser que salgan sustitutos monetarios, ahora hablaremos de ello, creo que por cualidades nunca va a poder convertirse en dinero. Ojalá, pero, insisto, esa idea o esa programación inicial pues lo impide, ¿no? Pero como has dicho, el objetivo de Satoshi y todos los foros Cyberpunk antes del bloque Génesis, el objetivo era un sistema monetario que hiciese de contrapeso al sistema fiat, ¿no? ¿Puede conseguirlo? Yo creo que no, pero siempre estoy abierto a la posibilidad de que alguien me cambie de idea, pero sigo pensando que por cualidades es imposible. Sí, bueno, me encanta el tema, me encanta y creo que es que da para mucho, ¿no? Entonces, a ver, sí, lo sé. ¿Cómo lo llevo yo pensando? Ya, la verdad que llevo pensando sobre esto, pues te diría que 4 años, 3, 4 años fácilmente. Entonces, y no es un tema nuevo, ¿no? De hecho, creo que una de las primeras referencias a este potencial problema de Bitcoin, que bueno, para el que no lo haya entendido, el problema es que como la oferta de Bitcoin es inelástica, tiene un patrón predefinido, pues algunas personas arguyen que eso va a producir una volatilidad muy elevada que va a impedir que se use como dinero siempre. O sea, que nunca va a ser dinero porque por esa regla monetaria. Entonces, esto es algo que ya hablaba en 2013, por ejemplo, Wei Dai es uno de los candidatos a ser Satoshi Nakamoto, según algunas personas, y él escribía en un foro que se llama Less Wrong, donde se estaba hablando de Bitcoin en aquella época. Él dijo que para él Bitcoin había fracasado porque siempre sería demasiado volátil para actuar como dinero debido a esa regla monetaria inelástica. Entonces,
pues si alguien quiere revisarlo, está ahí el thread en este foro de 2013 y es un melón que se abre y que es muy largo y hay opiniones divergentes de todo tipo, ¿no? Entonces, un poco porque también tenemos que ceñirnos y guiarnos por algún marco teórico en esta discusión. A mí me gusta esto, dividirlo en dos posturas, ¿no? Y aquí hablamos de argumentos puramente teóricos. Esto es lo importante que también quería resaltar. Estamos hablando de teorías económicas que apoyan una tesis u otra. La primera tesis, que Bitcoin será dinero, y la segunda, como dices, José, que Bitcoin nunca será dinero por la regla monetaria inelástica. Entonces, ¿qué teorías económicas, más allá del comentario de Wei Dai y otros criptógrafos, se posicionan de un lado o de otro? Pues yo creo que hay dos principales, o al menos de las que yo sigo, que argumentan que Bitcoin nunca va a ser dinero. Y además lo afirman de manera categórica y tienen sus motivos. Y son dos escuelas principales, que es los teóricos de la liquidez. Aquí en España tenemos gente como Juan Ramón Rayo, Francisco Capella, y los teóricos del equilibrio monetario, que están bastante vinculados a los teóricos de la liquidez y que quizá tienen más prominencia en Estados Unidos, como puede ser el profesor George Sergeit. Argentina está Nicolás Kachanowski, y ellos tienen una base teórica que les hace concluir pues que, como digo, que la inelasticidad va a producir una volatilidad constante. Luego, por otra parte, están los teóricos más austriacos, cientoporcientistas, donde en España tenemos figuras prominentes como es Jesús Huerta del Soto o Phyllis Baus. Y ellos lo que arguyen es que esto no es que no sea un problema, es que es ideal, es que la oferta inelástica es el ideal para un patrón monetario. Entonces, fíjate que tenemos dos visiones totalmente contraopuestas dentro de la ciencia económica, y eso que no me he metido a hablar de monetaristas, de keynesianos, o que ya ni te cuento, ¿no? O sea, realmente son tres escuelas Mejor que son bastante afines entre sí y están discrepando de manera ortogonal sobre algo tan clave como el dinero. Entonces ya nos aventuramos a ver que es un problema muy peliagudo. Entonces, no sé si seguir un poco con la visión, porque yo me he leído bastante todos estos autores que te he dicho, me los he leído y he llegado pues un poco a mis propias conclusiones. Si quieres te las comparto, no sé si tú querías hacer alguna aclaración o te voy diciendo un poco la visión mía desde el ámbito teórico. Entonces, bueno, te quería comentar, Gael, que yo de los que has nombrado, pues esto ahora te rebatiré, pero me acerco bastante más a la escuela bancaria, ¿no? Has nombrado algunos autores, pues como George Selgin también en Estados Unidos, o Nicolás Kachanowski, que luego hablaremos de él, porque, y esto es un tema para luego, no quiero tomarlo ahora, de la posibilidad de un Bitcoin 3.0, hay mucha gente que lo está nombrando, de hecho, de una criptomoneda descentralizada como Bitcoin, pero con oferta ligada, por ejemplo, al PIB, o a la producción, o a la velocidad del dinero, ¿no? Pero bueno, antes de entrar en eso, coméntame un poco tu opinión, ¿no? Al fin y al cabo, hemos venido a conocer un poco también eso, qué piensas tú y dentro de lo que has presentado, ¿por dónde tiras? Sí, entonces, esto, como digo, son argumentos teóricos que luego voy a explicar por qué creo que son muy limitantes, son muy limitados y no tienen un gran valor. Pero bueno, como ejercicio intelectual de lo que he podido leer, y como digo, he leído detalladamente a estos autores, y yo concluyo que, a ver, la tesis de los teóricos de la liquidez y del equilibrio monetario es que como la demanda de dinero fluctúa, pues si la oferta es inelástica, va a haber una volatilidad. Este es básicamente el argumento, ¿no? Entonces, aquí hay dos puntos. El primero de todos es que, a ver, la oferta de Bitcoin es inelástica, la oferta sustantivo, es decir, el número de Bitcoins es inelástico. Pero el dinero, ya sea Bitcoin u otro, se oferta. O sea, si Bitcoin sube, se revaloriza, llega un punto en el que tú, como tenedor de Bitcoin, dices, oye, pues ya tengo mucha liquidez, vendo mis Bitcoins. Entonces, hay un propio mecanismo de equilibrio en el dinero que no está ahí en otro tipo de activos, como puede ser los tomates o las viviendas u otro tipo de bienes que consumimos, ¿no? El dinero, pues no lo consumimos. O sea, tú satisfaces tu demanda de dinero con un poder de compra. Y este es el primer punto que para mí los teóricos del equilibrio monetario fallan en él de manera estrepitosa y los argumentos no son válidos por eso. Pero el segundo, y aquí me apoyo en el trabajo de Huerta de Soto y de Baus, es que la demanda de dinero fluctúa, pero no fluctúa de manera caprichosa y errática. O sea, demandamos más dinero en respuesta a acontecimientos que están sucediendo en el mundo. Pues, por ejemplo, el más clásico, ¿no? Una guerra o una pandemia, pues produce incertidumbre y demandamos dinero pues porque no sabemos lo que puede pasar en el futuro y queremos tener liquidez. U otro tipo de acontecimientos. Pero la demanda de dinero no es un fenómeno errático, que el ser humano de repente se ponga a demandar dinero. Si fuera así, pues tendríamos un problema, pero el comportamiento humano no es así, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir esto?
Pues que el mercado pues, encuentra sus equilibrios. Cuando tenemos un momento de crisis, y esto lo explica muy bien Huerta de Soto, como por ejemplo pues una pandemia, hay una demanda de dinero, una deflación, pero que realmente tenemos que pensar si esto es indeseable. O sea, ¿realmente es indeseable que haya deflación cuando aumenta la incertidumbre? ¿No es algo natural que haya una deflación porque producimos menos, o sea, perdón, consumimos menos, atesoramos más dinero? Y el día de mañana no sabemos cómo va a ser el mundo. Imagínate que el COVID se hubiera prolongado una década. Pues probablemente la estructura productiva tendría que haber cambiado de manera total. No habría más cines, o imagínate que el COVID se hubiera durado no una década, dos o tres, pues todo se reconvertiría. La economía tendría que pasar por un proceso de transformación absoluto, porque tendríamos que vivir pues en nuestras casas, ¿no? Si hubiera sido un virus más serio, me refiero. Entonces, ¿a dónde voy con esto? Que la deflación por sí misma, cuando se produce como respuesta a shocks de demanda, pues no tiene por qué ser algo malo. Esto lo quiero que lo argumenta muy bien Huerta de Soto y simplemente necesita pues un proceso de mercado para reajustarse, para reajustar la estructura productiva y reajustar los precios. Entonces, yo es que los argumentos de los teóricos del equilibrio monetario no los veo pues porque el mundo siempre está cambiando y nosotros siempre vamos cambiando nuestras también necesidades de dinero, nuestra demanda de dinero, y eso depende en gran medida de la incertidumbre que haya en el mundo. Y esto no creo que sea un problema, no creo que necesitemos un banco central o un software que esté constantemente ajustando para intentar buscar estabilidad en algo donde no la hay. El mundo es cambiante. Eso es una máxima que no como economista, sino como persona y como filósofo y como lo que sea cada uno, el gorro que se quiera poner, hay que reconocer que el mundo siempre cambia. Entonces, nunca vamos a tener algo totalmente estable. Pero si podemos tener un activo con una regla monetaria estable, yo por los argumentos que he podido leer y los que yo mismo he formado, entiendo que tendríamos una economía más eficiente, que se ajustaría, donde los cambios en los precios siempre responderían a cambios en la demanda, cambios en las preferencias de las personas, y sería un sistema realmente más eficiente que uno en el que el banquero central está ahí inyectando, absorbiendo, inyectando, absorbiendo. Creo que eso es un desastre, como estamos viendo actualmente, y que el intento de crear un dinero estable nos conduce hasta nuestro actual predicamento, que es una situación desastrosa, donde tenemos la mayor burbuja de deuda de la historia, tanto pública como privada, donde tenemos la inflación por encima del 10%, y esto es en parte, en gran medida, gracias al intento de producir algo estable en un mundo cambiante. Y aquí ya pues estamos entrando en el terreno filosófico, ¿no? Pero así es como yo, esas son mis conclusiones y yo te prometo que me aproximo siempre al debate de forma pues lo más objetiva posible, ¿no? Y yo sé que no es la opinión más popular, que dentro de la economía pues la mayoría de la gente sostiene que el dinero tiene que cambiar, la oferta de dinero tiene que cambiar, pero yo personalmente me parecen muchos más sólidos los argumentos que te he compartido de pues, gente como Huerta de Soto o Philip Backus. Sí, bueno, lo que has dicho, realmente Bitcoin nace en el seno de la crisis financiera, ¿no? Como te he dicho, ¿no? El sistema fiat también tiene sus defectos, esto es innegable. Bueno, en esa crisis realmente estuvo a punto de desmoronarse todo el sistema financiero, produce mala asignación de capital, crea burbujas o inflación, es decir, tiene sus defectos, ¿no? Y el hecho de Satoshi creó Bitcoin como contrapeso a todo este sistema, ¿no? Pero con sus efectos. De hecho, el propio Satoshi reconoce que la oferta, lo está comentando, que la oferta finita, a diferencia de lo que pueden pensar Huerta o Backus, iba a ser un problema, ¿no? Eso el propio Satoshi lo comentaba. Y yo, un poco contestándote, digo que sea natural la deflación, si puedo estar de acuerdo contigo, no significa que sea deseable, ¿no? No todo natural es deseable y realmente... creo que la estabilidad, yo personalmente, aquí es un debate que podemos tirarnos horas, pero que la estabilidad de precios sobre todo es importante para el cálculo económico, ¿no? Sobre todo por ejemplo, para empresarios, fijar salarios, costes, proveedores, etcétera, etcétera. Si va cambiando, porque tú dices que con la V, atesorando, desatesorando, se acabará consiguiendo un equilibrio y que las deflaciones o inflaciones serán coyunturales, ¿no? Pero que al final se llega a un equilibrio. Pero esos desajustes provocan daño económico, eso es más que evidente, ¿no? Y por eso lo que trata de hacer un banco central, o no banco central, el propio sistema financiero privado, ¿no? A través de la emisión de sustitutos, lo que trata de hacer siempre es que el dinero, que no deja de ser un intermediario de intercambios, sea estable para no desajustar el cálculo económico. Otra cosa es que en ese proceso de planificación pues se creen importantes desajustes como el que estamos viviendo ahora, ¿no? La clave es eso, oye, ¿es posible tener un dinero estable planificado? Pues se está viendo que no, y eso que realmente el dólar, yo siempre he dicho que es la camisa menos fea del armario, ¿no? Porque a pesar de que hoy en día estemos en un ciclo inflacionario, bueno, pues en los últimos 50 años más o menos ha mantenido cierta estabilidad, el euro también,
pero desde luego el debate sería, oye, ¿existe la perfección como dinero o estamos luchando contra una idea utópica, ¿no? Eso es lo primero. Pero yo Bitcoin sigo siendo, y esto, claro, hay que escarbar mucho más, ¿no? Es un debate que de momento a mí por lo menos me falta todavía reflexionarlo más. Sigo viéndole problemas a su oferta finita. El oro, por ejemplo, al tener una oferta más flexible, creo que lo cumplía mejor. Y Bitcoin, creo que el propio Satoshi se dio cuenta y no supo encontrar una forma de que la oferta fuese no finita de forma descentralizada, por ejemplo, ligada a un algoritmo, por ejemplo, de producción, ¿no? Para conseguir esa estabilidad. Quizá hoy en día con la inteligencia artificial, es que esto es lo que están estudiando además varios economistas, se puede hacer algo, creo que hay proyectos interesantes ahí detrás, pero bueno, aquí yo creo que tú y yo discrepamos, ¿no? ¿Crees que una oferta finita es algo bueno, a pesar de esos ajustes? Y crees que, bueno, el hecho de que haya desajustes es natural y por lo tanto hay que, digamos, comérselo, ¿no? No hay otra opción, digamos, ¿no? Sí, sí, o sea, hay varias cosas, ¿no? Un poco de lo que has comentado. El tema deseable, como para mí, ya entramos también en un terreno un poco pantanoso, porque lo deseable depende mucho de la ideología de cada uno, ¿no? Pues para un libertario lo que es deseable es muy diferente que para un liberal clásico, que para un Sí. comunista, ni te cuento, ¿no? Entonces, yo creo que es bueno diferenciar entre lo que es deseable y lo que es viable o posible o factible, como lo queramos, verosímil, como lo queramos llamar. Entonces, yo creo que la pregunta es, ¿puede Bitcoin ser dinero? Aquí no hay un factor normativo del deseo, de si es bueno o no. ¿Lo puede ser, sí o no? Y aquí, Claro. muchos de estos teóricos que digo, pues yo creo que desde un punto de vista un tanto ingenuo, diría, o necio, ellos dicen que algunos de ellos dicen que es imposible. Es que no se entran en el terreno ideológico de lo que es deseable, sino ya dicen categóricamente no es posible. Y a mí eso me parece un acto de necedad absoluta, ¿no? Porque hay que ver las cosas, pues, son muy tentativas. O sea, tampoco tú puedes creer que tu teoría va a tener primacía sobre lo que acontezca en el futuro. Tú puedes tener Sí, es tu teoría, preferencia, estar muy sí. orgulloso de ella, te has pasado toda la vida en una biblioteca leyendo libros de economía y estás muy orgulloso de todo lo que has aprendido. Bien, pero oye, tu teoría puede estar equivocada, ¿no? Entonces, sobre lo que puede acontecer o no, yo creo que definitivamente Bitcoin tenemos que verlo, ¿no? Si puede ser dinero o no. Entonces, si es deseable o no, claro, es complicado. Es que depende mucho de la ideología, de cuáles serían las consecuencias de este sistema monetario, a qué conduciría, a qué tipo de sociedad, una más rica, una menos rica. Por ejemplo, ¿es deseable la sociedad que maximiza la producción? Imaginémonos que con un dinero más, con una oferta más elástica, tenemos una sociedad con un mayor PIB. ¿Es eso deseable? Pues no lo sé, oye, igual alguien que cree que el objetivo de la vida es maximizar la producción de bienes y servicios, sí, pero para los que creemos que el objetivo de la vida es otro y que queremos igual, pues, no sé, explorar el arte, pasar tiempo con nuestras familias, nuestros amigos, pues ser una pesadilla, ¿no? Una sociedad que maximice las horas produciendo, pues suena horrible, ¿no? Entonces, ya vemos cómo lo deseable tiene un factor muy importante ideológico. Luego, sobre la cuestión de qué pasa con el sistema actual, quién lo defiende. O sea, yo creo que hay una pregunta que tenemos que hacernos, es que vivimos bajo el status quo de un sistema fiat que se basa en la deuda y donde hay ciertos actores que están muy beneficiados. Sobre todo el sistema financiero, ¿no? Porque es el que se encarga de emitir la deuda, acapara un gran porcentaje del PIB. Y a ese sector le interesa mucho que tengamos un dinero inflacionario, también al Estado, obviamente, porque se puede financiar de forma insidiosa, sin impuestos. Entonces, creo que gran parte del debate teórico está viciado por factores ideológicos que lo subyacen y que tienen intereses de los grupos que detentan el poder económico actualmente, que en algunos casos es el gobierno y en otros casos es pues corporaciones financieras, ¿no? En muchos de ellos. Y creo que muchos economistas, quizá de manera inadvertida, están defendiendo como lacayos, están defendiendo unos ideales teóricos sin darse cuenta de que esos ideales quizá no sean los únicos posibles, como volviendo al principio, ¿no? Sino que los defienden, están defendiendo el status quo sin darse cuenta, ¿no? Entonces, por eso digo que el debate teórico no hay que olvidar tampoco pues, elementos ideológicos que yo creo que se meten en él. Y luego, para acabar, lo de Satoshi. O sea, es lo que tú dices, Satoshi reconoció que él no sabía cómo crear un activo descentralizado y con una oferta flexible. Eso lo reconoció y dice, y por eso creé Bitcoin con una oferta predefinida inelástica. ¿Se puede una alternativa? Bueno, yo creo que luego, por lo que me has dicho, lo vamos a hablar, ¿no? Pero si pensamos que no se puede una alternativa, pues Bitcoin es lo que tenemos y es la alternativa descentralizada. Entonces, Pero vamos bueno, a o ver sea cómo que... se van sucediendo los acontecimientos,
Y en ausencia de una alternativa clara, pues ver un poco, sí, en base de la discusión teórica. Que es que el otro que quería comentar, que lo estaba pensando antes de la entrevista, que la diferencia, ahora hemos hablado todo de teoría, y la teoría está muy bien, pero luego está la empiria, la experiencia, argumentos más de tipo empíricos. Entonces, si quieres, si te parece, sigo porque creo que es importante que los que nos ven lo tengan en cuenta. Hemos hablado de gente, ¿no? Los teóricos del equilibrio monetario, los de la liquidez, pues han construido todo su aparato deductivo y tienen pues sus teorías y sus historias, ¿no? Todo bien. Pero al final, aquí lo que predomina en el mundo del conocimiento de cualquier disciplina, no te digo la economía, sino cualquiera, es la experiencia, o sea, la experimentación es lo que nos trae la verdad. Teorías hemos tenido varias y muchas han quedado desacreditadas. Y lo mismo puede pasar con las teorías de los teóricos de la liquidez y del equilibrio monetario. Entonces, en ciencias naturales, pues en ciencias naturales pensemos que sí, que uno puede tener una teoría, la ley de los gases ideales, por ejemplo, ¿no? Donde tienes un gas que la presión y el volumen está relacionado con la temperatura. Pues eso lo puedes hacer porque las moléculas de un gas pues se comportan de forma predecible, ¿no? Pero en ciencias sociales tenemos un problema, que es que la materia prima es el ser humano. Y el ser humano, la acción humana, no es determinística. O sea, la conducta, lo que tú decides hacer hoy o lo que yo decido hacer mañana, no se puede predecir. No es como un átomo de helio que tú puedes saber cómo se va a comportar bajo circunstancias X o Y. Entonces, como no podemos conocer a priori cuál va a ser la conducta del ser humano, para mí todos estos ejercicios teóricos de los economistas hay que agarrarlos de forma muy tentativa. Hay que entender que están tratando con una materia prima que es inherentemente impredecible. Recalco que es el ser humano. Entonces, este tipo de teorías, pues no sabemos cómo van a acontecer las cosas durante los próximos años con Bitcoin, por ejemplo, ¿no? Y esto se ve muy claro con los vaticinios que hacen los economistas, ¿no? Gente como Krugman o pues como quien sea, ¿no? Que es que fallan constantemente. O el propio Rayo, ¿no? Que no sé, que decía que iban subiendo el salario mínimo, se iba a destruir una cantidad de empleo brutal. Yo me acuerdo, yo he estudiado con Rayo, me parece de los mejores economistas que tenemos en España, pero antes de la pandemia dijo que, yo me acuerdo que esto lo debatía con él en clase, yo le decía, hombre, la M2 está creciendo al 25%, creo que algo de inflación va a haber, no nos vamos a quedar en el 2. Y Rayo negaba categóricamente, pensaba que era muy poco probable que hubiera inflación. Entonces, si alguien como Rayo, que tan erudito, que lleva toda la vida estudiando economía, que tiene una capacidad intelectual maravillosa, que es de los mejores economistas, vaya más con una escopeta de feria, y como te digo él, te digo pues otros tantos, yo creo que eso nos pone de relieve la tentatividad del conocimiento teórico deductivo en la economía. Que es muy difícil y lo sabemos nosotros muy bien que operamos en los mercados financieros, que uno intenta hacer vaticinios y es que el ser humano es muy impredecible. Y por eso, afirmar que Bitcoin nunca va a ser dinero, porque mi ecuación M por V es igual a P por I, nada, tranquilos que ya lo he solucionado, tengo esta ecuación y me ha dicho que Bitcoin nunca va a ser dinero. Me parece muy atrevido, porque al final el conocimiento real en economía nos lo da, como digo, la experiencia. Entonces, y hay poco para cerrar esta reflexión. La conclusión a la que he llegado después de dedicarle mucho tiempo a pensar sobre esto es que ya no le voy a dedicar mucho más porque llega a la conclusión de que Bitcoin puede ser dinero o no ser dinero, es algo que no podemos saber a priori. O sea, tenemos que ver este proceso de mercado, hasta dónde nos va a llevar, que se va a demorar X tiempo y ya veremos después del tiempo que sea si Bitcoin alcanza un cierto equilibrio que permite que actúe como dinero o no. Pero pretender determinar algo que solo podemos saber a posteriori mediante un ejercicio teórico, creo que es un ejercicio fútil y que está muy bien que la tengamos esta discusión y me encanta, pero como que la vida también hay que decidir en qué se centra uno sus esfuerzos y yo he preferido pues ya fijar mi límite porque tuve muchos debates, en algunas ocasiones acalorados con otras personas del mundo Bitcoin y ya dije, mira, yo he llegado hasta aquí, creo que no lo podemos saber a priori y la experiencia nos mostrará quién tenían la razón. Sí, te he leído esos debates acalorados que comentas y lo que dices, en economía nada es lineal, es que tienes toda la razón del mundo y hay a veces mucha soberbia, ¿no? En argumentos como si fueran categóricos y realmente no sabemos, ¿no? Podemos especular, un economista tiene que predecir, ¿no? Realmente el trabajo no es leer el presente, sino tratar de predecir de forma estadística, si lo quieres, un poco el futuro y bueno, pues tener esas conversaciones creo que siempre enriquecen, pero desde luego abriendo una puerta a que podemos errar, por supuesto, ¿no? Has hablado un poco de los mercados y que quería avanzando, luego si tenemos tiempo volvemos a si realmente hay un proyecto que pudiese mejorar el Bitcoin actual, un Bitcoin 3.0, ¿no? que se dice, si realmente eso es viable a través pues, de disrupciones como la IA, ¿no? La inteligencia artificial, pero bueno, si tenemos tiempo, creo que no es tan interesante, sino ahora mismo
¿Cómo percibe el mercado Bitcoin? Porque nosotros podemos tener un pensamiento más teórico, quizá más profundo, pero el mercado está claro que ahora mismo yo creo que lo está viendo, bueno, lo ve, no es una cosa, no es discutible esto, lo ve como un activo de riesgo, de ahí la correlación que tiene, por ejemplo, con el Nasdaq o con algunas tecnológicas. Es decir, creo que muy ligado a la liquidez, ¿no? Y por tanto al ciclo monetario, ¿no? Si estamos en una política expansiva o restrictiva. Y en base a eso fluctúa. Quizá lo ve como una startup que da servicios de depósito, de refugio, ¿no? De depósito de valor, incluso de activo inconfiscable. O sea, lo están viendo como una especie de startup del dinero que ofrece sus servicios y por eso se mueve muy ligado al ciclo. ¿Así lo ve el mercado o porque no lo está viendo como dinero, evidentemente, a día de hoy, ¿no? Por lo menos el smart money, hablo del inversor mayorista, que al final es lo que mueve la economía. ¿Cómo está percibiendo el mercado, crees que está percibiendo el mercado a día de hoy Bitcoin? Sí, yo creo que lo está percibiendo como un activo especulativo, porque si lo percibiese como dinero, pues sería estable y sería una mala inversión. Es la paradoja de todo esto, que si Bitcoin es buen dinero, deja de ser una buena inversión. Por definición, ¿no? Si hemos definido el dinero como un activo con una estabilidad, pues si es estable, no tiene tanto sentido como inversión. Y actualmente, pues el mercado yo creo que piensa que Bitcoin tiene un potencial de revalorización muy grande por delante. Perdón. Pues solo tiene un market cap de unos 500 billones, mientras que el oro tiene unos 10 trillones. Entonces, para alcanzar al oro, tiene que multiplicarse por 20 aproximadamente. Entonces, simplemente esa regla de 3 básica nos dice que cualquiera que esté mínimamente informado piensa que hay una revalorización mínimo de un 20x, que no está nada mal, ¿no? Entonces, ¿cómo lo ve el mercado? Yo creo que lo ve así, sí, si quieres llamarlo una startup o una disrupción monetaria, que actualmente está en un proceso de monetización. Pero, al menos como yo lo veo, que al final yo soy pues, un pequeño participante del mercado, muy pequeño, pero que estoy ahí haciendo mis apuestas y poniendo el dinero donde pongo las palabras o siguiendo las palabras que salen de mi boca. Yo lo veo como un activo en monetización y que tendrá su recorrido de revalorización, que como digo, como mínimo tiene que hacer un 20x porque no puede quedarse por debajo del oro. Esto lo podemos hablar. Para mí Bitcoin es superior al oro en todos sus atributos monetarios. Entonces, tiene que superar el market cap del oro. Cuando supere el market cap del oro, yo ahí ya empezaría a pensar, revaluar un poco la situación, ¿no? Y pensar, oye, ¿hasta dónde puede llegar? Históricamente, ¿hasta dónde llegó el oro en relación a la riqueza del mundo? Total, que yo creo que Bitcoin hay que pensarlo como un activo que en ningún caso va a valer más que toda la riqueza en el mundo, como algunas personas bastante necias argumentan en el mundo de Bitcoin, porque hay de todo. Algunas personas creen que Bitcoin va a valer lo mismo que todo. Es absolutamente absurdo, como dices, José, porque Bitcoin no es un activo productivo. O sea, no nos da de comer, no nos da energía, no nos da a ningún lado. No. Bitcoin es simplemente un activo monetario. Entonces, su valor tiene que ser bastante menor que el de activos productivos como empresas, como tierras cultivables, como bienes inmuebles, etcétera. Entonces, poder alcanzar un porcentaje de esa tarta total, que es la riqueza en el mundo, y ahí va a ser el 5%, ¿no? Que es un poco el porcentaje líquido que se tiene, ¿no? Más o menos el 5, como mucho un 8%, más o menos esos entornos. Pero sí, el 100%, yo lo he leído también, es una cosa absurda, ¿no? A veces da risa, ¿cómo lees eso? Sí, y el ejercicio de destreza del inversor y la especulación que estamos haciendo, los que participamos en este mercado, es, oye, pues ¿hasta dónde va a llegar? Igual, un 5, yo ya me salgo de Bitcoin y empiezo a invertir en otro tipo de activos productivos, como pueden ser empresas u otros. Sí. Y ese es el ejercicio que yo estoy haciendo y bueno, que me ha llevado, que luego lo vamos a hablar, a esta empresa, Alpha Bitcoin. Es un poco esa filosofía la que me ha impulsado a crear esta nueva empresa, ¿no? Pero sí, yo lo veo así. No sé si ha respondido bien la pregunta, pero creo que como este ejercicio especulativo, este activo especulativo, que podrá o no ser dinero en base a pues lo que pase, cómo se comporten las personas y cómo lo valoren las personas, lo cual para mí no es predecible. Entonces, ¿crees que va a seguir correlacionado de momento con la liquidez? Por ejemplo, con el Nasdaq, ¿no? Que van a ir en paralelo de momento a medio plazo, digamos, ¿no? Sí, o sea, creo que sí, aunque la bolsa ya está cotizando unos múltiplos tan altos que, en mi opinión, una vez que vuelvan a inyectar liquidez, y algunos bancos centrales ya lo están haciendo, Japón, China, la India, están ya inyectando bastante, y una vez que Occidente también siga esa senda,
Lo que pasa, lo que entiendo en mi teoría es que cuando hay una inyección de liquidez empieza a haber un poco de pérdida de confianza en el sistema monetario y la gente busca alternativas. Lo hemos visto en China, como está fluyendo mucho capital hacia Bitcoin, mientras que inyectan. Entonces, la impresión que la van a tener que hacer, y la van a tener que hacer dada la coyuntura económica y el nivel de deuda tan excesivo que tenemos, van a tener que volver a imprimir, incluso si la inflación se queda un tanto elevada. Y entonces yo creo que ahí va a haber se va a canalizar muchísimo capital hacia una alternativa como Bitcoin, que recordemos que aún cotiza solamente a un 5% del market cap del oro. Y creo que va a tener una revalorización espectacular y que quizá ni siquiera se ha acompañado por la bolsa. Entonces yo no contaría con esa correlación, por lo menos en términos de magnitud. Creo que Bitcoin va a subir mucho más si es que las bolsas siguen subiendo, porque están unos múltiplos ya, no han parado de subir, ¿no? Ha sido algo casi bastante vertical desde 2009. Sí, yo de hecho es que con la bolsa sigo viendo unas cotizaciones exigentes, unos múltiplos que si finalmente vamos a una recesión económica, creo que debemos ver a un ajuste importante, y ese es siempre el miedo que tengo, ¿no? Si la bolsa marca nuevos mínimos, que es un escenario que no podemos descartar. Yo de hecho es el primero que tengo y estoy posicionado en corto, de hecho, tanto en renta variable europea como estadounidense. Eso podría arrastrar a Bitcoin. De momento la correlación, lo vi hace poco, es prácticamente matemática, ¿no? Casi el 90%, o va a abrir ya la brecha. Yo es un riesgo y es por la percepción que tiene el mercado hoy en día de Bitcoin, así un activo especulativo, y si seguimos viendo un entorno complejo y quizá bajista, ¿no? para la bolsa, que quizá tú no lo tengas. Yo sigo esperando a una corrección de entre 5 y 10%, por lo menos estos niveles para Wall Street. Eso podría arrastrar a Bitcoin, aunque es verdad que se está viendo más resiliente a Bitcoin quizá que a la bolsa en los últimos meses, pero sigo teniendo ese riesgo de cola en la cabeza que me hace ser prudente de momento con las posiciones en Bitcoin, por lo menos las posiciones especulativas, ¿no? que vamos haciendo. Entonces veremos, ojalá se abra esa brecha con el Nasdaq, pero llevamos diciendo mucho tiempo eso y sigue muy correlacionado, es decir, va muy con el ciclo, como la política monetaria al fin y al cabo, que quizás sea la variable al fin y al cabo más importante, ¿no? China está en política expansiva, pero Occidente, por lo que dicen los banqueros centrales, tanto Fed, el BOE como el BCE, le queda un largo periodo de política restrictiva, quizás hasta 2024 no volvamos a ver baja de tipos ni políticas de quantitative easing. Por lo tanto, hombre, podría quedar a un terreno, un desierto, ¿no? Para los activos de riesgo, y en ese entorno yo personalmente sigo siendo bastante prudente con Bitcoin. Sé que tú eres más optimista, quizá porque esperas que ya se abra esa brecha con respecto a la bolsa, es decir, que sea de aquí a muy corto plazo cuando empecemos a ver mejor comportamiento de Bitcoin que de la propia bolsa. Sí, de hecho, esto último que dices se está viendo, ya se ha visto como en los últimos, desde el principio del año, Bitcoin ha subido un 47%, frente al Nasdaq que ha subido un 13% y ha perdido gran parte de esa subida en los últimos días. Entonces, Sí. ya es un desempeño tremendo el que ha tenido Bitcoin frente a la bolsa, pero yo no descartaría, vamos a ver, Bitcoin, hay bastantes indicadores que nos están alertando de una recesión y lo llevan haciendo ya varios meses. Entonces, hay que ver cómo se comporta Bitcoin ante la primera recesión de su historia. Y yo no descartaría una corrección si es que se oficializa una recesión, porque los mercados, pues al final se guían mucho por los espíritus animales y la irracionalidad a veces. Y definitivamente creo que de darse una corrección severa creo que sería una oportunidad de compra fenomenal. Tampoco cuento con ella, pero creo que sí, de darse recesión, yo calcularía que haya una corrección, diría que el escenario más probable para mí. Y luego sobre la liquidez global, es que es muy interesante lo que dices, porque es que si uno analiza la correlación entre el crecimiento de la M2, de los balances de los bancos centrales y Bitcoin, es muy alta también. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo ahora? Algo muy interesante, que es que China, Japón, la India están inyectando bastante. Están aumentando su balance bastante. Y al mismo tiempo, Reino Unido, Europa y Estados Unidos están reduciendo su balance. Entonces, Sí. ¿cuándo van a parar de reducir el balance? Cuando dejen de reducirlo, y yo creo que el momento puede llegar pronto, diría que Bitcoin probablemente reacciona al alza. No hace falta ni siquiera que empiecen a aumentarlo, simplemente con frenar la bajada, mientras que China y Japón, la India, quizá Australia y otros bancos centrales inyectan, probablemente eso empuje el precio de Bitcoin al alza. Entonces tenemos esos dos factores. Por una parte, que parece que está empezando a haber un valle en la liquidez global, y por otra parte, ojo, porque muchos indicadores alertan de recesión y es posible que Bitcoin se tenga un batacazo si se anuncia una recesión global. Sí, de hecho, esto es interesante porque hablamos mucho del proceso de QT aquí en Occidente, reducción de balance, ¿no?
pero ha tenido más peso la política de China-Japón, que comentas, expansiva, y la liquidez global ha pegado un repunte importante en este principio de 2023, y eso es lo que ha favorecido también el rebote en activos de riesgo que estamos viendo. Yo, sin embargo, soy un poquito más escéptico en pensar que Occidente va a volver pronto a inyectar liquidez. Creo que aún hay mucho exceso que limpiar, y veremos si China y Japón y India, que comentas, van a seguir inyectando tanto como para equilibrar la reducción por parte de Occidente. Evidentemente ahí estará la clave para, bueno, para el devenir tanto de bolsas como de Bitcoin, por lo menos para mí. Y una cosa que quería comentar también, porque esto lo he hablado contigo fuera de micrófono muchas veces, y es muy interesante, ¿no? Se ha creado un sectarismo alrededor de Bitcoin, ¿no? El maximalismo, pues estos hooligans que han salido alrededor de Bitcoin quizá han prostituido incluso un poco el ecosistema cripto y sobre todo también Bitcoin, lo han ensuciado en cierto modo, ¿no? Con argumentos a veces lo que comentas, ¿no? Poco trabajados y muy contundentes. Y quiero que comentes, quizá hemos visto la parte buena que esperamos, porque pensamos que puede tener tanto futuro, el rol, pero quiero que comentes también un poco los riesgos que le ves, es decir, un poco la otra cara de la moneda. Hemos hablado muchas veces de la concentración de la minería. Bueno, creo que tú siempre los valoras en tres grandes riesgos, o dos. Bueno, coméntanos, porque a mí me parece un debate muy interesante que tuve contigo y quiero que lo compartas también con el público. Muy bien, pues sí, después de la luna de miel que tuve con Bitcoin en 2017-2018, pues uno con el tiempo empieza a ver las cosas más como son, con los tonos grises también, ¿no? Esto nos pasa a todos con muchas facetas de nuestra vida, yo creo. Y ya cuando uno tiene una visión, quizá con el tiempo, y si piensa críticamente más completa, se da cuenta de que también hay ciertos riesgos. Yo creo que el primero de ellos lo hemos tratado largo y tendido durante esta conversación, que es precisamente que Bitcoin siga con unos niveles de volatilidad súper elevados. Si esto es correcto y Bitcoin se mantiene con esta volatilidad tan alta, pues eso de alguna manera pone en riesgo su propuesta de valor, que recordemos que según el propio Satoshi era ofrecer una alternativa monetaria al sistema vigente, al dinero fiduciario. Yo creo que ese es un primer riesgo que no hay que desdeñar tampoco. Los dos siguientes, que a mí personalmente me preocupan más, este primero, pues como has podido ver, yo no le doy tanto peso, pero hay dos que sí que me preocupan más. Por una parte, como has dicho, la centralización de la minería, y esto es muy importante porque Bitcoin tiene valor por dos motivos. El primero de ellos porque es resistente a la censura, y el segundo porque tiene esta oferta predecible, inelástica. Entonces, la resistencia a la censura se consigue mediante la minería, porque la minería incentiva a que se incluyan todas las transacciones en la red, a que no se excluya a nadie. Básicamente, grandes rasgos, es lo que hace este mecanismo, ¿no? Que no me voy a meter a explicar porque estaríamos aquí pues, bastante rato. Entonces, ese incentivo funciona bajo ciertas circunstancias, pero bajo otras se vuelve perverso. ¿Y cuáles son esas circunstancias perversas? Si se concentra. Si la minería de Bitcoin se concentra en su mayoría en un agente o en un grupo de agentes que están controlados, por ejemplo, por un Estado, imaginémonos un grupo de empresas que cotizan en bolsa y que tienen su sede social en Estados Unidos, y que imaginémonos que ellas detentan el 70% del hash rate de Bitcoin, de la potencia de minería de Bitcoin. Esto es un peligro enorme para Bitcoin. Y desde la comunidad de Bitcoin muchas veces se ignora de manera totalmente imprudente. Pero esto es un error mayúsculo. La minería es muy importante que esté descentralizada. ¿Por qué? Pues porque si un agente o un grupo de agentes controla más de la mitad de la potencia de minería, puede decidir unilateralmente excluir a ciertas transacciones. Por ejemplo, imaginémonos el caso de Estados Unidos. Tienes la minería allí concentrada y el gobierno americano le dice a estos mineros que, recordemos, que tienen un CEO, una sede social, y que si no acatan las normas americanas, pues van a la cárcel. Así de fácil. Entonces las van a acatar, te aseguro que las van a acatar. Entonces, si la minería se concentra en Estados Unidos, el gobierno americano dice, miren, mineros, a partir de ahora vais a censurar transacciones de Irán, de China y de Rusia porque son países terroristas. Se acabó la resistencia a la censura de Bitcoin y con ello gran parte de la propuesta de valor, o quizá toda la propuesta de valor. Pues este riesgo hay que vigilarlo muy de cerca. Y ahí, yo lo hemos hablado nosotros muchas veces, yo ahí realmente volvería con el rabo entre las patas al oro y volvería a hacerme fan del oro, y porque, bueno, el rabo entre las patas no, simplemente reconociendo que Bitcoin ha fracasado en el sentido de que ha perdido la resistencia a la censura, y volvería a interesarme en el oro. Actualmente no estamos ahí, no estamos cerca, pero es un riesgo que cualquier inversor mínimamente informado tiene que tener muy en cuenta cuando se aproxima a Bitcoin. Gael, ¿en qué nivel estamos ahora mismo de concentración en Estados Unidos? Pues
Mira, la última vez que lo miré y escribí un artículo, de hecho en mi blog de Medium, el que quiera puede leer un artículo sobre la regla monetaria, en la primera parte de la discusión que hemos tenido, y también sobre esta cuestión de la minería, que se llama el principal riesgo para Bitcoin, que muchos bitcoiners ignoran. Y cuando escribí ese artículo estaba más o menos el 37% en Estados Unidos. Y además estaba concentrándose el 20% de toda la potencia de minería en un grupo de empresas que cotizaban en bolsa. ¿Qué pasó? Que ha habido una noticia muy positiva en este aspecto, que es que han quebrado muchísimas de estas mineras con la reciente caída del precio de Bitcoin. Muchas de estas mineras estaban apalancadas, habían tomado mucha deuda y han colapsado. Entonces, actualmente ese nivel de concentración yo creo que se ha reducido mucho y esto es muy, muy positivo. Una pregunta muy interesante para las personas que les guste más la economía y para responder a esta incógnita sobre el futuro de Bitcoin, este riesgo, es que pensemos, la industria de la minería de Bitcoin es una industria con economías de escala o con deseconomías de escala. Las deseconomías de escala, pues quiere decir que cuando se alcanza un cierto nivel de tamaño de una corporación o de una actividad económica, empieza a haber un coste mayor, por lo cual te vuelves menos competitivo. Entonces, si la industria de Bitcoin es una industria con economías de escala, ojo, porque la centralización es un riesgo muy importante. Sí. Pero si por lo contrario tiene deseconomías de escala, y quizá los últimos acontecimientos nos sugieren que tiene deseconomías de escala, que la concentración, el acceso al capital, el nivel de deuda elevado, este tipo de circunstancias parece que indican hacia deseconomías de escala, entonces es más probable que la minería de Bitcoin se descentralice. Y un factor adicional sobre la minería es que también hay algo que nos debe de mantener muy optimistas, y es que la energía está naturalmente descentralizada. O sea, pensemos que la energía en el mundo pues está distribuida, sobre todo la energía que consumen los mineros de Bitcoin, que es aquella que tiene un coste marginal menor. Pues típicamente es excedentes de energía hidráulica que no tiene ningún uso, excesos de energía solar o eólica. Y esa energía, pues afortunadamente está separada por todo el globo. ¿Qué pasa? Que entonces podemos anticipar que los mineros también se van a distribuir por todo el globo, o al menos hay motivos para pensarlo, ¿no? Entonces, por eso también creo que hay motivos para el optimismo, sin embargo, es un riesgo que hay que tener en cuenta. El de la centralización de la minería. Y ya para acabar, que es el de los fees. O sea, que Bitcoin no tenga fees suficientemente altos, porque básicamente los mineros lo que se hace se les recompensa con nuevos Bitcoins. Esa recompensa cae un 50% cada 4 años. Por eso Bitcoin tiene esta oferta predefinida. ¿Qué pasa? Que si los mineros empiezan a recibir recompensas, o mejor dicho, si el uso de Bitcoin no es tan extendido como deseamos y por tanto los fees, las comisiones de transacción, no son lo suficientemente altas, los ingresos de estos mineros se van a ir reduciendo con el tiempo, porque cada 4 años hemos dicho que se reduce a la mitad la recompensa de nuevos Bitcoins. Entonces, esto es un riesgo porque quiere decir que hay un menor presupuesto de seguridad y, por tanto, es mucho más fácil que un único agente centralice la potencia de minería y haga lo que hemos dicho en el primer punto, que es empezar a censurar. Entonces, estos para mí son los dos principales riesgos para Bitcoin que debemos de tener en cuenta. Y el problema, Gael, es que si no es dinero, no se transaccionará y por lo tanto se usará poco, ¿no? Es que es como un poco la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Si al fin y al cabo no se entiende como dinero y no se usa para transacciones, pues este último riesgo será quizá el más peligroso de todos, ¿no? El que comentas de las Es que es muy buen punto. Es muy buen punto lo que dices. Es una pescadilla, sí, que se muerde la cola, lo que tú dices, porque sí, si no es dinero en el futuro, pues es muy posible que los fees sean insuficientes y por tanto la minería se centralice y por tanto deje de ser resistente a la censura y pierda su propuesta de valor. Entonces, los tres riesgos van un poco de la mano y hay que ir vigilándolos para ver cómo evoluciona el sistema. Yo estoy de acuerdo y creo que es muy honesto, Gael, aunque hayamos estudiado mucho Bitcoin, verle los problemas que puede tener, ¿no? No todo es el santo grial, ¿no? Y todo tiene sus inconvenientes que además habrá que trabajar. De hecho, la comunidad Bitcoin tiene la obligación también de buscar soluciones a estos posibles problemas que aparezcan, ¿no? Una cosa, antes de ir contigo, quiero tocar un poco la geopolítica, pero muy rápido, porque bueno, ahora estamos viendo cómo la guerra se vuelve a incendiar, el discurso de Troya de Putin, etcétera, etcétera. Se ha utilizado el dólar como arma de guerra y puede ser el principio de una escala mucho mayor, ¿no? De que la propia divisa se empiece a utilizar. Ya lo era, ¿no? El dólar realmente un arma de guerra. De hecho decía, no sé si era Krugman, ¿no? Que es una divisa respaldada por hombres armados, pero si esto todo escala, ahí sí que Bitcoin puede empezar a tener mucha más demanda, mucho más valor, ¿no? ¿Cómo ves un poco este contexto geopolítico y cómo puede afectar también a Bitcoin? Muy buena pregunta, sí. De hecho, creo que es muy bullish para Bitcoin y no lo creo solo yo, sino que hace un par de meses, la Universidad de Harvard sacó un paper
que recomienda a los bancos centrales del mundo comprar Bitcoin. Imagínate, esto es algo hiper bullish, ¿no? Y dice que la exposición a Bitcoin, viene de la Universidad de Harvard y dice que depende un poco de si el país está en riesgo de sanciones o no. Entonces, para los países que están en riesgo de sanciones, recomiendan la exposición del 5% del balance del Banco Central. Sí, esto en base a simulaciones Monte Carlo y al comportamiento de Bitcoin, los niveles de volatilidad y la resistencia a la censura. Recomienda el 5%. Y para los países que no tienen ningún riesgo de censuras, recomienda un 2,5%. Entonces, de alguna manera es un golpe de legitimidad enorme y yo creo que si estos riesgos de Bitcoin no se materializan, el camino natural va a ser que Bitcoin forme parte del balance de los bancos centrales, al igual que el oro lo hace, y el oro lo hizo, pues Bitcoin, como es superior al oro, formará parte de ese activo del Banco Central, que luego quizá el Banco Central lo utilice para realizar operaciones en el mercado monetario, como hace hoy en día con el quantitative easing, pero con Bitcoin. Puede ser un instrumento más, además de los bonos, de la deuda pública. Y este paper de la Universidad de Harvard parece que también reconoce o incluso recomienda a los bancos centrales optar por esta ruta. Hombre, si los bancos centrales sustituyen dentro de sus reservas, ¿no?, Bitcoin por oro, ahí sí que sería prácticamente la desmonetización total del oro, ¿no? Habría que verlo. Yo es una pregunta que no sé si lo sabes, si ya hay algún banco central con Bitcoin en su balance o aún no, porque es una cosa que no se sabe muy bien, ¿no? Por ejemplo, China, o no está claro, ¿no? ¿O ya hay alguno? En el del Salvador. El Salvador sí que entiendo que tiene Bitcoin, que es una economía más bitcoinizada, como sabemos. Y hasta donde sé no hay otro por ahora, pero tampoco, yo si fuera un banquero central tampoco lo diría si lo hubiese hecho. Entonces igual nos sorprende los próximos meses o años. En un futuro, ¿no?, cuando cogamos los balances de verdad, ¿no? Bien, pues quiero dejar un tiempo también porque en esta clase de entrevistas y en este canal queremos también dar un hueco a emprendedores. Oye, tú y yo pues hemos tenido el valor aquí en España, Gael, de montar proyectos, veamos qué tal nos va, porque nos lo están poniendo complicado. Hemos visto en este primer trimestre del año 2023 una destrucción masiva, ¿no?, de autónomos, de empresas, por desgracia, ¿no? Es un tío complicado, pero tú, pues en este barro, en este pantano, te has decidido a montar un proyecto muy interesante, que es Alpha Bitcoin, así que ahora nos contarás un poco en qué consiste o qué valor quieres aportar, además dentro de una competencia feroz, ¿no? Hay muchísimos proyectos en Bitcoin, en qué os diferenciáis, pero antes de todo quiero, oye, ¿cómo empezaste en este mundo? ¿Qué experiencia tienes? ¿Cuál es tu carrera? Para que te conozca un poco la audiencia y ya luego nos hablas, si te parece, de Alpha Bitcoin. Muy bien, pues sí. En mi carrera realmente, yo estudié ingeniería en Reino Unido, empecé, pero rápidamente me di cuenta, con la gran recesión, el tumulto que hubo en los mercados financieros, me di cuenta de que me quería dedicar más a la industria financiera. Entonces, bueno, terminé la ingeniería un poco por inercia y empecé a trabajar en una empresa de prop trading, una especie de fondo de inversión en Londres, trabajando con renta fija alemana en aquella época, y era un momento muy interesante, 2012, en plena crisis de deuda europea. Sí. La renta fija era muy volátil en esa época, bueno, como ahora realmente, y en ese momento también. Yo me acuerdo que vi en directo en la oficina el famoso speech de Draghi de "We will do whatever it takes to save the euro", y un momento muy interesante. Aprendí un montón en ese trabajo de macro, de fundamentales, de análisis bursátil, análisis técnico, y luego pues un poco tomé mi propio camino y seguí ahondando en el camino de la inversión por mi propia cuenta. Y la verdad que los últimos años ya me he dedicado principalmente, diría que mi principal fuente de ingresos ha sido invertir en los mercados financieros, en bolsa y también, como no, en Bitcoin, desde hace unos años. Y esa ha sido mi principal ocupación y la pasión que me ha acompañado desde que terminé la universidad, o igual incluso un poco antes. Y sí, a nivel profesional, pues yo creo que esa ha sido mi principal guía y la que me ha llevado un poco a este nuevo proyecto, que es la consagración de tantos años de experiencia, más de 10 años ya en los mercados financieros, que es Alpha Bitcoin. Y que, bueno, te estaba comentando hace poco sobre ello. Si quieres entramos a explicaros un poco más cómo está configurado, lo que decías, ¿no? Un poco las motivaciones.
Sí, que cuéntanos y realmente... decirte, Gael, que cuando puedas nos mandas una sudadera de esas de Alfa Bitcoin a Carolus porque la quiero tener, Sí, ¿vale? Como regalo, como sí, premio a esta entrevista, nos mandas una de esas sudaderas. Y sí, cuéntanos un poco esto de Alfa Bitcoin, que es muy nuevo además, ¿no? Creo que es una empresa, si no me equivoco, me has sí. contado, de recién nacida, ¿no? Como quien dice. Así que, bueno, sí, coméntanos un poco qué quiere aportar y en qué va a consistir. Sí, sí, la sudadera considera lo hecho y es una empresa, como dices, hemos empezado hace pues un poco más de un mes lanzando la página web y básicamente nosotros partimos de la base de que estamos viendo un cambio de paradigma monetario, que Bitcoin representa un nuevo activo monetario y que va a forzar a todos los participantes de los mercados financieros, tradicionales y no tradicionales, a tenerlo en cuenta y a incluirlo en su portafolio, ¿no? Así como la Universidad de Harvard al sector público, al Estado, al Banco Central, le ha recomendado Bitcoin, pues nosotros pensamos que en ciertos casos o en muchos casos, para muchas personas, ya sean individuos o empresas, pues Bitcoin es algo que no se puede obviar, no se puede ignorar, pues porque es una singularidad histórica y representa una oportunidad que realmente no tiene paralelo por este nuevo paradigma monetario y también por el punto en el que estamos en el proceso de monetización. Entonces, Alfa Bitcoin es una empresa que tiene dos grandes verticales, una parte de consultoría, donde trabajamos con particulares y empresas que necesitan un servicio de consultoría para entender Bitcoin, labores de formación, cómo funciona el mercado. Tenemos ahí, somos yo y mi socio Juan Pablo, que Juan Pablo también tiene ya más de 6 años de experiencia en el mundo Bitcoin, ha trabajado en algunas de las mejores universidades de Europa enseñando sobre Bitcoin y blockchain. Entonces, creo que nos complementamos bastante bien para traer básicamente pues, los mejores servicios tanto de consultoría, y como decía, ahí trabajamos ya con algunas particulares y algunas empresas, como de formación, que es un servicio más abierto a todo el mundo y básicamente es un espacio donde ahora mismo es un plan de miembros que es gratuito, está abierto a todo el mundo. Esperamos que en abril lancemos la zona premium y ahí vamos a tener pues, los mejores cursos, webinarios con expertos y la mejor formación para entender Bitcoin y para adaptarse a este nuevo paradigma monetario. Porque pensamos que, como decías al principio, José, si bien es cierto que hay mucha competencia, también hay muchísima desinformación, muchas personas que sacan contenido sin realmente tener mucha idea de lo que están hablando y nosotros vamos a hablar siempre con rigor, siempre de forma equilibrada, pensando críticamente, como he dicho en esta entrevista, hablando también de los riesgos, que no todo es una panacea, también las cosas pueden salir mal. La probabilidad de que Bitcoin fracase es mayor que el 0%. Si te lo creas o no, a mí decir esto me ha metido en algunas discusiones con personas totalmente sectarias que lo ven como algo providencial prácticamente, que creen que Bitcoin es algo que es divino, que nos ha traído Dios del cielo y que es pues que tiene que ocurrir sí o sí. Obviamente nosotros no tenemos esa perspectiva, somos muy críticos, siempre vamos a hablar de los riesgos, los vamos a seguir de cerca porque queremos pues realmente ser honestos, porque la verdad al final es la que será la luz. En los mercados, sobre todo, la verdad siempre surge, ¿no? Entonces somos muy apasionados de Bitcoin, creemos que representa una oportunidad sin paralelo y en esta zona premium pues vamos a traer, estamos empezando con un vídeo los martes donde analizamos el mercado. Esto ya está disponible en nuestros canales de YouTube, en el mío, en el de Juan, en el de Alfa Bitcoin, y ya estamos trabajando pues en varias soluciones en la zona premium, José, que te he comentado algunas veces, que estamos súper ilusionados porque pensamos que va a ser el mejor espacio, sin ninguna duda, para aprender sobre Bitcoin desde el punto de vista de la inversión. Vamos a traer un valor enorme a la comunidad hispanohablante, todo el contenido va a ser en español, y entre las cosas que estamos trabajando, que estamos muy ilusionados de anunciar durante las próximas semanas, están los indicadores premium. Estamos trabajando en varios indicadores que estamos haciendo backtesting para un poco determinar cuándo Bitcoin está en zona de sobreventa o de sobrecompra. Esto yo creo que va a tener mucho valor, además de estrategias que vamos a poder emplear con este tipo de indicadores, DCAs inteligentes, no DCA ciego, como recomienda mucha gente, de compra todos los meses y ya está, o todas las semanas. No, queremos hacer un DCA inteligente, donde en base a ciertas métricas que estén bien testeadas, digas, pues no, hoy igual meto un 10% de mi ahorro y mañana igual saco un 20%. Y esto nos lo va a decir este tipo de indicadores. Luego también trabajamos indicadores macro de liquidez global, como lo que hemos estado hablando un poco hoy. Oye, ¿cómo está la economía? ¿Cómo están los bancos centrales? ¿Están inyectando liquidez o están extrayendo? E indicadores también de la economía financiera. ¿Cómo están las condiciones financieras? ¿Cómo están los spreads de los bonos? ¿Cómo está la curva de rendimientos? De la economía real. ¿Cómo está la demanda de bienes duraderos? La construcción de nuevas viviendas, los PMIs manufactureros, los PMIs de servicios. Todo esto lo vamos a ir sacando poco a poco en indicadores accionables que creo que van a tener un valor enorme, no solo para gente que sea bitcoiner, sino para cualquiera que opere en los mercados tradicionales. Para toda la Sí, inversión realmente, ¿no? Estos indicadores macro te valen sí. para Bitcoin, pero por supuesto para el mercado de bonos, para el mercado de renta variable, el mercado inmobiliario también, es decir, muy, muy útil. Sí. Sí, seguías.
Tenemos sí, yo creo que realmente a cualquiera que le interese la inversión le va a aportar muchísimo valor la membresía Premium que sacaremos en abril. Queremos tener portafolios modelos para diferentes perfiles de riesgo. Estamos trabajando en un dashboard macro, un dashboard de Bitcoin con las principales métricas para ver rápidamente en un vistazo qué es lo más importante, los acontecimientos de la semana. Vamos a tener un vídeo live Premium para hacer preguntas y respuestas más modo tertulia con todos los usuarios, una comunidad donde todo el mundo puede hablar, descuentos con productos relacionados con la inversión y con Bitcoin y más cosas que se irán viniendo, ¿no? Pero por ahora es lo que tenemos en el roadmap y pues la verdad que muy ilusionados y de colaborar con personas como tú, a las que respetamos un montón y con las que siempre es una gozada conversar, compartir ideas y pensar de manera conjunta. Sí, que no se me olvide también. Sí, Sí, sí. el curso, hemos sacado ya, además del vídeo de los martes, es un curso de iniciación en Bitcoin que empezó la semana pasada, de hecho, y esta semana, justo ayer, di yo la segunda sesión y va a ser un curso de 5 sesiones gratuito. Son sesiones de 1 hora, hora y cuarto, y de ahí vamos para cualquiera que se esté aproximando a Bitcoin o alguien que ya haya estado, pero que haya sido desinformado por todos los shitcoiners o los bitcoiners que hablan de manera ingenua de Bitcoin como si fuera una secta, pues le vamos a dar la mejor introducción a Bitcoin que van a encontrar en Internet y fuera de Internet. Es un curso de 5 sesiones. Como digo, la segunda ya se impartió ayer, la tenéis disponible para todos. Simplemente registraros en alphabitcoin.io y ahí vais a tener acceso a ella. Entonces, pues con muchas ganas de compartir con todo el mundo y también de tener el feedback de la gente según se vaya uniendo a la comunidad. Claro que sí. Dejaremos de todas formas la información, como siempre, en la caja de comentarios y bueno, es un placer, yo siempre lo digo, a mí me encanta el emprendimiento, ¿no? Que la gente se lance a proyectos en este entorno tan complicado, porque realmente España, como te he dicho, ¿no? La comunidad hispanohablanda en general necesita de esta clase de iniciativas, ¿no? Además en castellano, todo en castellano, como has comentado, y nada, oye, es un placer. Por cierto, Juan Pablo, lo has nombrado, es un viejo conocido de la casa, ha estado con nosotros varias veces. Juan en Cripto, por si alguien le conoce más por su perfil de Twitter, es Juan en Cripto, Juan Pablo, que es el socio con el que están montando esta iniciativa, que le trataremos de traer además pues dentro de un par de meses también en una entrevista para hablar un poco también de la situación macroeconómica, política monetaria. Así que completaremos, digamos, esta es la primera entrevista del equipo Alpha Bitcoin, la completaremos con Juan Pablo próximamente. Gael, muy interesante, oye, hemos tocado de Bitcoin en plano así más teórico, más macroeconómico, también a nivel personal, oye, ¿quién es Gael Sánchez-Smith? También dejaremos tus perfiles para que te sigan. Creo que ha sido una conversación de mucho valor, sinceramente, y iremos profundizando. Como siempre digo, Gael, somos eternos alumnos, ¿verdad? Y además, sobre todo de un nuevo player como este, del que aún tenemos poca historia. Es decir, es que aquí tenemos que seguir escarbando y, por supuesto, espero que sigamos compartiéndola para la audiencia de Carolus. Esta es tu casa, Gael. Ha sido un placer tenerte aquí. No, pues José, ha sido un gustazo, de verdad. Gracias por montar un espacio así, también dando espacio a los invitados para poder expresarse, porque está claro que aquí no buscáis crear algo rápido, sino un valor duradero. Y me ha encantado la conversación y espero que tengamos otra muy pronto. Así que un abrazo para todos y todos los seguidores y nos vemos pronto. La tendremos. Un abrazo muy, muy fuerte, Gael.